¿Qué onda, Debs? Bienvenidos a este capítulo y hoy tenemos un invitado súper especial, así que sean todos bienvenidos y vamos a hablar el día de hoy de cómo trabajar en una empresa de talla mundial. Vamos a hablar de nuestra experiencia en los procesos y muchísimo más, así que bienvenidos. ¿Qué onda, Debs? Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos para entrar, qué te piden, cuáles son los challenges que se enfrentan en este tipo de empresas, porque son diferentes de algunas una empresa startup con un equipo muy corto y local a una empresa ya global que maneja equipos en diferentes países y diferentes zonas horarias. Así que estaremos hablando de eso, no se quédense y bien, damos la bienvenida a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto saludarte. ¿Qué onda, Edu? ¿Qué onda, George? Mucho gusto también. Muy emocionado de estar aquí en esta llamada y platicar este tema tan importante. Preséntate acá a la audiencia de acá entre Devs, cuéntanos tú qué haces, Vale, vale, claro que cuéntanos sí. un poco de Bueno, ti. ok, pues bueno, soy ingeniero de software. Llevo trabajando en esto de la programada desde el 2010, si no mal recuerdo, aproximadamente. He estado en empresas de microfinancieras, como empresas fintech. He estado también de business intelligence y actualmente en una empresa que se dedica a pagos en línea, por decirlo de alguna forma. Pero sí, he estado trabajando tanto un rato estuve en back, estuve un rato en móvil. Actualmente me dedico casi exclusivamente al frontend y pues emocionado con las nuevas tecnologías que están y siempre tratando de estar al tanto de ellas también. Excelente, amigo. Bueno, pues también para la audiencia que no nos conoce, yo también soy Eduardo Urbina, yo estudio robótica, pero me dedico a esto del frontend yo desde el 2017, principalmente en el frontend, aunque ya ando dando mis primeros pasos en el back, así que, así que tenemos ahí historias para contar. Excelente, yo igual me presento para los que no me conocen, igual han visto algunos videos, pero se preguntarán, ah, pues, ¿quiénes son estos cuates, estos amigos? Pues igualmente vengo trabajando como software developer por ahí del 2017. Igualmente empecé como full stack, fui especializando un poco en lo que fuera el frontend y actualmente estoy como software developer. Me parece que en teoría nos enfocamos más como a la cuestión de frontend, pero pues si sale algo de backend, pues igual tenemos que atorarle. No, no hay de otra, ¿no? Así estoy contratado por ahora. Así que igual, más o menos tengo como 6 años de experiencia. Muy bien, amigos, y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. No sé, George, si tú quisieras empezar a contarnos. Sí, buenísimo. Bueno, como dijimos en el intro, vamos a platicar de nuestra experiencia en los procesos. Y primero vamos a aclarar a qué nos referimos con una empresa top tech. Top tech se refiere a una empresa dedicada o enfocada a la tecnología. Actualmente hay empresas pues muy grandes, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de empresas tecnológicas, como puede ser algunas que cotizan en el S&P 500 o en el Nasdaq, que son índices estadounidenses. Algunas empresas, digamos que son de talla mundial, podríamos decir Facebook, Google, Amazon, Netflix, Dell, Intel, etcétera. Son empresas muy reconocidas a nivel mundial. Y vamos a hablar el día de hoy cómo poder entrar a una de ellas o qué tan difícil suele ser o algunos requisitos. Así es, amigo. Bueno, les cuento que alguna experiencia que he tenido en estas he visto un factor en común. Son los ejercicios, los code challenges, que se encuentran en un HackerRank, en un Lead Code. Entonces, todos estos challenges son como el común denominador, son greedy algorithms, dynamic programming. Y estas empresas, para ser honestos, te mandan un correo y te dicen, ok, no te preocupes, este es el primer contacto, ¿cuál es tu experiencia? Ya vimos que llevas tantos años de desarrollo de software, pero para esto, el examen que te vamos a hacer, digamos, la prueba de admisión, te envían un link con un correo, perdón, con unos links que te permiten estudiar y repasar antes estos conceptos de estructuras de datos, de algoritmos, de recursividad, de programación dinámica, y te dicen, chécate estos árboles, estructura de árboles binarios, del recorrimiento transverso, el de en reversa, y todo este tiempo te dicen, te podemos agendar en 2 semanas, no te preocupes, tú estudia, repasa y volvemos contigo. Entonces ya ahí pasan las 2 semanas y es cuando ya empiezas a hacer esa prueba técnica y yo he visto que es de
de las más complicadas. Algunas están automatizadas. Bueno, claro, también depende del nivel, ¿no? Algunas están automatizadas en el sentido de que te dejan que tú las hagas y otras sí te dicen, necesito yo estar contigo y ver qué estás haciendo y que me expliques cómo lo resuelves. Entonces, está muy interesante. La verdad es que sí es un mod el estudiar este tipo de código. Y bueno, uno de los libros anteriormente ya hemos recomendado algunos recursos en algún otro video. Y es de estos. Primero hay que comprender la estructura de datos y después los algoritmos. Pero creo que aquí un común denominador es que estas entrevistas se van a enfocar directamente a la parte técnica. De hecho, como son empresas que recurrentemente pues, son top tech, ¿no? Como que todos quieren entrar ahí, normalmente tienen cientos o hasta miles de aspirantes para procesos de desarrollo. Entonces, usualmente uno de los primeros filtros, pues son justamente los que menciona Edu, que son entrevistas técnicas y entrevistas automatizadas. Que imagínense hacer mil entrevistas, ¿no? Para tantos estudiantes. Si una persona lo hiciera presencial o lo hiciera en videollamada, pues te daría mil horas, ¿no? En hacer eso. Entonces, pues es algo que las empresas, pues evidentemente no se pueden permitir tanto tiempo y pues también es mucho recurso. Entonces, un filtro muy recurrente que hacen es de que primero, si pasas la entrevista técnica, ya continuamos, ¿no? Ya te contacta alguien de manera más personalizada. Pero si no pasas la entrevista técnica, entonces pues ahí quedas, ¿no? No sé, Jesús, si nos puedes contar un poco de tu experiencia en algún proceso. Sí, 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 tengo ahí varias historias de terror que contar, pero Ujú. específicamente considero que ese tema del que mencionas de estructura de datos y algoritmos, creo que es algo que ha estado en debate últimamente más que en otros tiempos sobre si este proceso está roto, si en verdad este proceso sigue siendo válido y por lo mismo de que como que centra todo el conocimiento, no importa los años de experiencias que tengas, no importa que hayas hecho aplicaciones que sean usadas para miles de usuarios, no importa nada de eso si al momento de hacer la entrevista no lo pasas. Entonces, como que mucha de tu experiencia se hace a un lado y como que todo se centra en que sepas estudiar sobre estructura de datos y algoritmos, hayas Ujú. practicado lo suficiente y, ¿por qué no? También decir que un poco de suerte en que te toque algo similar a lo que más o menos hayas estudiado, porque al momento de que son tantos tópicos, grafos, arrays, strings, matrices, hay tantos temas y puede ser de cualquiera de esos temas. Entonces no es como de que puedas adivinar qué es lo que te va a venir. Sí es mucho de practicar, ¿no? Y solamente creo que la práctica para ese tipo de ejercicios es la única forma de poder tratar de resolverlos, porque siento que esos ejercicios no son un reflejo de lo que vas a hacer en la vida real. De hecho, te vas a dar cuenta que si en algún momento entras a una de esas empresas, cuando estés dentro, es muy raro el caso en el que vas a estar tocando esos temas, ¿no? Al menos no de forma tan seguida y claro que va a depender del área, pero sí, sí, es como un tema escabroso en el sentido de qué tan válido sigue siendo este proceso actualmente. No sé, es lo que pienso al respecto. De hecho, me recuerda a las integrales triples, ¿no? Que, que vimos en la escuela, en esas materias de cálculo, donde, pues, debes de tener las bases, pero, pues, obviamente, o sería muy extraño que alguien llegue a utilizar una integral triple, ¿no? O empezar a derivar por ahí. Sí, es un poco extraño, igual, sí, de hecho, sí he visto en LinkedIn como que este debate, ¿no? Últimamente, de decir, pues, como que una entrevista técnica no te define, ¿no? Específicamente, o porque pues, hay muchos otros skills. Ujú. Entonces, quizás no es definitivamente una forma correcta al decir al 100% porque pues, obviamente hay otros skills, pero por el tema de la cantidad de aspirantes, quizás es la opción más óptima, podríamos decir así, o más eficiente en relación a costos, ¿no? Sí, exactamente. Siento que por mucho que digan que está roto, actualmente es como la forma, ¿no? Es Ujú. como al menos permite saber que el candidato se preocupó, el candidato está estudiando, el candidato está practicando y es
para ellos un factor que tal vez no va a ser 100% el determinante, pero definitivamente juega un rol muy importante en los filtros, ¿no? Y sí, ese es uno de los que personalmente se me dificulta siempre. Y a pesar, Ujú. no importa los que haya hecho, siempre es un coco hacerlos. Sí, de hecho, en el pasado se hacían los ejercicios, o sea, las pruebas técnicas para entrar se hacían de otra manera. Decían que te hacían preguntas que te hicieran pensar así como out of the box. Mm, Te hacían preguntas como, a ver, ¿por qué las coladeras son redondas? ¿Ustedes saben? no. Para que el ¿Es Ah, examen? agua pueda acceder. sí, ese examen. Para Ajá. que el agua pueda acceder a todas las direcciones, ¿no? No, resulta que es porque si tú volteas la coladera y la intentas meter, no, nunca se va a ir. O sea, si tú quitas eso, o sea, con el agua y se voltea, nunca se va a ir hacia abajo. En cambio, una coladera triangular o rectangular, digo, cuadrangular o rectangular, si tú la pones en diagonal, entra y se va por la... Oh, ya Entonces, entiendo, no manches. entonces te hacían este tipo de preguntas como para que pensaras, no sé si vieron la película de Internship de Ujú. Google. Bueno, pues en esa película aparece una pregunta de qué pasaría si tú estuvieras encogido y te pusieras al fondo de una licuadora y la licuadora empezara a girar, ¿cómo saldrías de ahí? Entonces Mm, te dan la explicación y te dicen que como tienes una relación masa-gravedad, entonces como eres chiquito podrías saltar, entonces esto y lo otro. Pero bueno, el chiste es que sí cambió, o sea, de un tiempo para acá cambió, ahora es esto vigente y quién sabe, quizás se está modernizando y quién sabe qué cambios se lleguen a dar, ¿no? Pero definitivamente sí, el entrar es un privilegio y yo también creo que también el sueño de muchos, así Ujú. que también es de ahora sí que lo que ellas decidan, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? De hecho, sí recuerdo, creo que justamente cuando entré a un banco grande aquí en México, no, no me hicieron pregunta, una entrevista técnica, me hicieron una entrevista precisamente de los, así como de preguntas abiertas. Algo de unos, así como de qué harías si te van a cruzar unos caballos o unos conejos. Una pregunta así media extraña. Y de hecho, lo que me hicieron la pregunta, pues era el líder técnico, lo cual sí fue medio extraño. Y bueno, obviamente también preguntas técnicas, pero no fue una entrevista así de, pues haz este código que haga esto. O fue una, si no mal recuerdo, una petición así muy básica, así como en papel, así, de hecho en una hoja así de, haz un algoritmo que haga esto, pero no tienes que codificar ni nada, solamente escribirlo y explicar por qué lo hiciste así. Aunque no funcionara, obviamente, pues era una hoja de papel, ¿no? No podías compilarlo. Lo cual dije, pues está interesante, ¿no? Y en teoría, pues es para un banco grande, ¿no? A nivel mundial. que ahorita que platicas de esto y tú también, Edu, entiendo que también dejaron de hacer ese tipo de entrevistas porque pues mucha gente se comenzó simplemente a memorizar las respuestas, ¿no? Ujú. Mm, Y por esto es que estos procesos actuales, pues por lo mismo de que hay tantas variantes, pues es un poco más fácil evitar ese tipo de problemas, voy a llamarlo. Sin embargo, creo que actualmente, por ejemplo, no sé si me estoy desviando mucho del tema, pero recordé que actualmente ChatGPT estaba ya resolviendo ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es el valor real de esto? Siendo que ya pudieras utilizar esas otras herramientas para, si tuviera, llegar al caso de tener que resolver algo como esto, poder usar estas herramientas, ¿no? No necesariamente tener que memorizar y cuál sea pues tu forma de trabajar para poder resolver los ejercicios, que con esto no digo que no debamos aprenderlo, simplemente que a lo mejor ya no es un factor tan determinante porque ya hay otras herramientas que te pueden facilitar la vida, ¿no? No sé, se pone muy Ujú. interesante actualmente. sí, la verdad es que sí es un debate ahí, quién sabe qué va a pasar, todo el tiempo lo dirá, pero pues mientras tanto, habremos, ¿qué les parece, amigos, de los challenges que se enfrentan una vez que estás dentro, o sea, lo que de verdad te ocurre? A ver, vamos a ver, ¿qué te ha pasado a ti, George?
Pues creo que usualmente cuando entras, pues hay un proceso como de onboarding. Me pasó que en el último trabajo en el que estábamos, ya nos podían hacer tareas, ¿no? Y aparte del proceso de onboarding, pero como que ahora el líder, bueno, el Scrum Master, como que olvidaba que teníamos que hacer onboarding. Entonces ya dejaba ahí tareas. Entonces dejaba tareas y aparte pues teníamos que hacer los trainings como de, no sé, yo creo que pues sí eran varios, ¿eh? Así, no sé, un ejemplo eran como 10 como de 6 horas. Entonces pues sí era bastante, a lo mejor, challenge. Aunque creo que el principal challenge al comienzo de empezar en un negocio es cómo interaccionas con los compañeros, porque usualmente tú llegas pues y no sabes nada, ¿no? O sea, no sabes nada del negocio, no sabes nada acerca de la empresa, de los procesos internos. Entonces, creo que depende mucho tu forma de ser al inicio, que tanto obviamente pues si tienes algún conocido pues te va a ayudar, o alguien con el que te puedas identificar pues te va a ayudar y te echas la mano. Pero una estrategia quizás al comenzar es como que hacerse de las personas correctas que quizás te puedan ayudar, porque si no suele ser complejo, porque no conoces nada y necesitas aprender. O sea, básicamente eres como el nuevo, ¿no? El que va por los cafés. Entonces, pues sí necesitas saber relacionarte, al menos al principio. Y eventualmente, pues sí, ya las cosas técnicas pues empiezan, ¿no? Obviamente, pues, no, usualmente te dejan tareas sencillas al comienzo, pero eventualmente suben de nivel. Entonces, creo que un challenge, sobre todo al principio, es la comunicación. Saber con quién pedir ayuda, saber quizás hacer las preguntas correctas, ¿no? Y ustedes, no sé cuál ha sido su challenge al entrar, o cuál que se les ha complicado un poco más al poder entrar a una top tech. Personalmente, digo, ya el proceso es complejo, ¿verdad? Pero personalmente el reto, una vez dentro, fue el cambio de cultura. O sea, ese switch de empresa extranjera con empresa mexicana. ¿En qué sentido? Al menos en mi experiencia, he notado que en empresas mexicanas siempre hay algo que hacer todo el tiempo y como que si no estás haciendo algo, está mal. Como que sí está muy metido en la cultura el estar picando piedra, ¿no? Y en esta empresa extranjera, lo que he notado es que se le da mucho valor a tu persona, a que también esto de well-being, pero Ujú. también de que puedes tomarte tienes que tomarte el tiempo necesario para que las tareas estén de forma correcta. No vas a estar corriendo para terminar una carrera, no vas a estar corriendo para terminar algún feature que te hayan dejado, ¿no? Sino que simplemente se va a tomar el tiempo necesario para hacer esto, porque hay recurso y también se piensa en el que se haga correctamente y no solamente porque hay una fecha final. Entonces, ese cambio de cultura de no solamente estar haciendo algo todo el tiempo, sino que también van a haber espacios en los que probablemente no hay algo que hacer. Suena raro, pero este cambio de no estoy haciendo nada, yo me sentía mal, porque era como, quiero estar haciendo algo, pero digo, claro que puedo estar aprendiendo, seguir con el onboarding, como dices, pero como que siempre me quedaba esa pequeña espinita. Y creo que esto personalmente sí fue algo que se me hizo complejo, a pesar de que yo hubiera pensado que iba a ser más la parte técnica, porque pues las bases de código iban a ser más grandes, etcétera. Digo, no es que no lo sean, pero personalmente fue más esta parte del cambio de switch. De hecho, algo que me sorprendió también es la calidad de código que hacen a una top tech, porque eventualmente este tipo de empresas pues impactan a millones de usuarios. Entonces, si no cubres como que un aspecto muy detallado, pues quizás ciertos usuarios van a ser impactados, ¿no? Que tú digas, pues es el 1% de los usuarios, ¿no? Pero pues ese 1% pues ya son miles o millones de usuarios, ¿no? Entonces, creo que sí, también deriva mucho de esto de que cubren un gran territorio o diferentes países, diferentes lenguajes, el cual requiere como un nivel de detalle. Y quizás en una empresa pequeña, a lo mejor tú dices, pues esto yo lo saco en 2 horas, ¿no? Y aquí pues te tardas 2 días. Entonces como que también lidiar con esto internamente, decir, pues mi día a día es lidiar con algo entre comillas sencillo, pero pues a la vez como que ves un avance
pequeño entre comillas, ¿no? Porque en realidad está siendo muy específico con las tareas. Y tu amigo Edu, ¿qué opinas? ¿Cuál ha sido tu challenge, tu más Sí, sí, reprobable? de hecho sí comparto eso porque el hecho de que tienes que hablar con diferentes equipos en diferentes países y tienen diferente cultura o hasta al contestarte, al principio sí me lo tomaba como, hasta son muy secos, ¿no? Y uno como Sí, latino pues es más cálido, más, oye, mi bro, ayúdame. Y sí, siendo de otro país, pues no es que sean secos, sino que, o sea, o que te contesten mal, sino que simplemente así son. Y pues también esa te adaptas, entonces ya eres más, también trabajas en una comunicación más asertiva y de decir, a ver, estoy tratando de hacer esto, no quiero ningún blocker, no quiero, y quiero que salga de la mejor manera, entonces nada más te pido esta confirmación, intenté esto, dame tu feedback, si necesito hacer algo más que desconozco, pues estoy también. De hecho, una vez en un grupo, recuerdo bien, me metí y dije, a ver, soy nuevo aquí, no sé nada de translations, de cómo funciona, cómo está cuál es su proceso aquí, ¿no? Y ya una chica muy amable me dijo, el proceso es este, vamos a, necesitas generar un ticket así, ta. Y cuando esté listo, no te preocupes, yo me encargo y esto. Entonces están los procesos bien, tan bien separados y definidos que la relación entre personas es lo que te facilita el progreso de tus tareas. Entonces, pues esa parte también la he aprendido y está padre. sí, totalmente, como que, como dices, por lo mismo de que es tan grande, tus actividades van a ser mucho más específicas porque vas a distribuir las tareas en diferentes equipos. Entonces, sí, comunicación definitivamente es clave. Y, y por lo mismo, sí, me pasó exactamente lo que dices de la parte de sentir como muy seco luego el trato. Hasta de hecho tuve que preguntar con mi manager en algún momento porque, oye, es normal, o sea, todo está bien, no hay ningún problema, está bien. Y también al contrario, o sea, es correcto que yo diga, o sea, sea un poco más cálido, voy a decir, o sea, o lo van a ver mal, o sea, quería ser como políticamente correcto, pero sin dejar de ser, o sea, como que a mí me gusta luego hacer chistes y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Entonces, sí, totalmente, fue algo que tuve que preguntar para que todo estuviera tranquilo, pero sí, no había ningún problema, solo fueran, no sé, las ideas que tienes. Sí, hasta mandar memes ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, de hecho, pues está muy interesante. Creo que hay de todo, ¿no? De todas las culturas, dependiendo, obviamente, pues, con las personas con las que trabajes, del país donde trabajes, del lenguaje. Y pues creo que es muy interesante. Ahora me gustaría como platicar un poco acerca de cuál es como el primer approach para poder entrar a esa entrevista, ¿no? Muchas veces, o iniciando el tema, pues te contactan por vía LinkedIn, como pues igual es una red social muy amplia. Como una técnica, pues o lo que yo había hecho era, pues no sé, entro a la página de Google, en LinkedIn, y veo los reclutadores de Google, ¿no? Y ya pues los empiezo a conectar, aunque pues obviamente no voy a hacer entrevistas ni nada, ¿no? Ahora los empiezo a contactar, los de Amazon, entonces es como que empezar, a lo mejor no conoces absolutamente nadie de esa empresa y creo que se vuelve más complicado. Por ejemplo, si tú vas a la página de google.com y entras a la sección de trabajos, quizás como tú mandas una solicitud, pero para que te respondan es complicado. Creo que es más sencillo si tú tienes a un reclutador que entre comillas pues te conoce o a lo mejor lo tienes conectado y tú empiezas a subir posts, pues puede ser, ¿no? Que una de esas pues te identifique o te mande hasta mensaje. Entonces, como es como un primer approach, ¿no? De cómo acercarse o cómo tener esta visibilidad para que, en primer lugar, pues puedas hacer una entrevista, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál ha sido como ese primer paso para poder entrar a una Big Tech? Fíjate que tengo ahí una parte de duda de justo de algo que he hecho, porque no Ujú. tengo exacto qué es lo que he hecho para hacerlo, pero ve. Igual, personalmente ha sido a través de LinkedIn y de hecho todos mis empleos que en los últimos 3 empleos que he estado han sido a través de ahí, pero lo que sí me ha llamado la atención es de que llegaban muchos correos, hasta la fecha de hecho llegan siempre bastantes correos para estar reclutando. Pero no porque lleguen tantos voy a estar aplicando a todos, ¿verdad? Porque es algo difícil de estar haciendo, que a veces puedes convertir en un propio trabajo estar haciendo entrevistas. Pero me gustaría saber
qué cosa de mi perfil ha sido lo importante. Siento que también es importante que tu página de LinkedIn esté como bien, voy a decir, no sé si configurada, pero que esté a detalle qué es lo que has estado trabajando, porque los reclutadores van a llegar a ti. O sea, esa es la otra forma de que LinkedIn funciona, Ujú. en la que tú también puedes activar en esa aplicación de que estás disponible para trabajar, y también es la forma en la que vas a estar, los reclutadores van a llegar a ti. Pero siento que la forma más fácil de al menos tener ese primer contacto, porque como dices, miles de personas seguro están aplicando en las páginas oficiales de reclutamiento. Ujú. La forma más fácil es a través de referidos, ¿no? Que es parte de lo Claro. que mencionabas de de tener como conversación con las personas correctas a veces. Y no porque alguien esté trabajando en esa empresa, significa que ya, ay, si te refiero vas a entrar. No, pero va a ser muy importante ese primer contacto. O sea, tener ese primer contacto es el primer paso, y considero que si tienes a alguien que trabaja en una de estas, pedir un referido es algo muy bueno. Incluso es hasta bueno para el que está refiriendo, ¿verdad? Porque si llegas a pasar los exámenes, también hay como beneficios para ti por haber referido, ¿no? Entonces, a veces es económico, a veces es en, no sé, en piezas, en stock o lo que sea que haga la empresa, pero siento algo también bueno de hacer, creo. Sí, de hecho, también coincido en que LinkedIn ha sido mi mayor, fíjense, o sea, entre los tres ya vamos viendo como que temas en común. Y sí, sí concluyo que también LinkedIn ha sido mi mayor proveedor de empleo. De hecho, la red ayudó, incluso he trabajado con gente con la que trabajé en el pasado y sin saberlo, digamos que hicimos un workaround y volvimos a coincidir. Entonces, eso estuvo increíble, esto me demostró que el mundo es muy corto. Y también hablábamos con Nati en la entrevista hace un par de semanas sobre la marca personal. Cuando quieres demostrar una nueva habilidad, vas publicando tu progreso, vas poniendo cosas, y eso también te sirve te da visibilidad, porque al generar un post, pues la gente reacciona, entonces la gente que reacciona le aparece a la red a otra persona, entonces ahí te vas haciendo de visibilidad, y a fin de cuentas es la red la que ayuda a conseguir tu nuevo empleo. Claro. Y también creo que es importante la parte mental o de autoestima al principio, porque suele suceder que a veces es común el síndrome del impostor, en el cual uno dice, no, pues o sea, es más, o sea, ni siquiera voy a aplicar porque sé que no voy a pasar, ¿no? O te sientes como que muy nervioso, inclusive si alguien te contacta, por ejemplo, de una Big Tech y dices, no, pues ¿para qué inicio un proceso, no? Si no voy a pasar, o pues te sientes muy nervioso y lo procrastinas, o de plano, pues nunca te decides a trabajar en ello, ¿no? Y un punto muy importante en este caso ese es del inglés, ¿no? A lo mejor no te sientes totalmente preparado para hacer una entrevista en inglés. Y lo que me he dado cuenta es de que no necesitas pues, ser como un C2, ¿no? O una persona bilingüe, simplemente o teniendo como bases sólidas en el inglés y pues saber comunicarte, pues a veces con eso pasa las entrevistas, aunque no seas como que el más bueno. Pero creo que también como que el hecho de dar el primer paso y de aceptar la entrevista, aunque entre comillas pensemos que no lo merecemos, también es relevante, y eso como que, o lo que yo he visto es de que es como un filtro interno para todos. A lo mejor si 100 personas ven ese post, a lo mejor 2 o 5 son las que sí se deciden como para aplicar a ese empleo. Entonces creo que también es muy importante el ámbito psicológico en el aspecto de una Big Tech. Y incluso en la empresa en la que estuve anteriormente, llegué a hacer, o sea, yo presentaba las entrevistas, ¿cómo podrías decir eso? ¿Eras Y como entrevistador? entrevistador. Ok. Claro. Eso. Y un par de entrevistados, recuerdo muy bien que se ponían súper, pero muy nerviosos, al punto de hasta como sentir que estaban temblando un poco. Creo que practicar es algo que va a ser bien importante. Si a lo mejor ponle, te la compro, no te sientes todavía como para aplicar a una Big Tech, está bien practicar con otras empresas, al menos para fluir un poco, para, ¿sabes? Solamente como sentirse un poco más seguro al respecto. Y aún así, si llegas a aplicar a una Big Tech,
siento que está bien al menos ver cómo es el proceso, porque